A. Hodge, 1823 al año 1886. Cristo y su reino. Cristo ejerce su soberanía sobre su reino de poder, de gracia y de gloria, obrando para el bien en la vida de su pueblo, comprado con su sangre. Cristo y su reino. A. Hodge. Es evidente que el oficio de mediador entre Dios y el hombre pecador tiene que incluir la función de dominio y control del rey. Las funciones de Cristo como profeta y sacerdote hubieran sido inútiles sin él. Prácticamente cada página de la Biblia demuestra que el Mesías prometido del Antiguo Testamento sería rey y que el Dios histórico encarnado del Nuevo Testamento es un rey en el más elevado sentido de la palabra. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Dice Números 24:17. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice Isaías 9:6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmo capítulo 2, versículos 6, 8 y 9. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. El ángel Gabriel, en la Anunciación a la Virgen María, dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Apocalipsis expresa la universalidad y la preeminencia y lo absoluto de su autoridad como rey cuando declara que el Cordero es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17:14. El título que brota espontáneamente de los labios de todos los hombres, aun de los extranjeros, indiferente, pero con infinitamente más sentido en los labios de todos los que han sido objeto de su amor, es Señor, Jesús, dueño, maestro, soberano. Es universal, dominando a los más encumbrados, al igual que a los más humildes, comprendiendo y doblegando a todo poder y autoridad menor que él. Rey de reyes. Es absoluto en todo, sin límite en alma o cuerpo, tiempo o eternidad, poseyendo y disponiendo absolutamente para sus propios usos todo lo que somos y poseemos. Cada cosa y todas las cosas en todos los sentidos. Y todo esto se predica de él, no meramente como Dios, sino como Dios hombre, en su obra como mediador entre Dios y el hombre, como la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre, eterno en poder y gloria,
El Verbo de Dios posee un dominio absoluto inherente como Rey de todo el universo. Esta autoridad es intrínseca, una referencia a la palabra intrínseca. Quiere decir perteneciente a algo como una característica básica y esencial de lo que es. Que no se deriva de ninguna otra fuente, inalienable, y es igual ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13, versículo 8. Durante toda la vida terrenal del Dios hombre, tanto siendo como un infante en el pesebre, como cuando colgaba moribundo en la cruz, el Hijo eterno de Dios estaba ejerciendo su dominio soberano sobre todo el universo. Pero en su oficio como mediador y en toda su persona, después de su encarnación como Dios hombre, fue constituido rey por la autoridad de toda la deidad. Se representa con el Padre, su soberanía intercesora. Le fue dada por el Padre como recompensa de su obediencia y sufrimiento. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11. Esta autoridad le fue dada por el Padre. Es especial en lo que toca particularmente a la salvación de su pueblo y, a ese fin, a la administración de todas las disposiciones del pacto de gracia. El pacto de gracia, una referencia al pacto de gracia, o sea, es el propósito eternal, o podríamos decir el propósito intratrinitario o atemporal, o el pacto de redención que fue concedido antes de la creación del mundo o antes de la fundación del mundo, y es anunciado primeramente en Génesis 3:15 como el protoevangelio. Ahora esto se va revelando progresivamente a través de pactos y se cumple solamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, cuando Él llega a ser humano y se derrama la sangre del Señor Jesucristo. En ese momento dice Hebreo 8:6 que es consumado. Otro es la revelación, podríamos decir, una revelación en una promesa. Y el cristiano se apropia de este pacto de gracia por la fe en Él que fue prometido. Continúo. Del cual es el ejecutivo benevolente. No se trata de su naturaleza divina exclusivamente, sino de la persona integral como Dios hombre. Sobre el trono de intercesión del universo se sienta un hombre, Él, que fue víctima de insulto, desprecio, condenado por Pilato, ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios y gobierna los mundos, tal como lo hará en lo sucesivo, sentado en el gran trono blanco, desde donde juzgará a todos los hombres. Nuestro hermano en la carne tiene todo poder en el cielo y en la tierra, para hacer que a los que aman a Dios todas las cosas le ayuden a bien. Romanos 8:28. Tanto los atributos divinos como los humanos obran juntos en la administración de su reinado.
Todos sus actos como rey son infinitamente sabios, justos y poderosos, porque es Dios, pero a la vez son los actos de un hombre. Poseen una cualidad auténticamente humana, porque en todas sus administraciones se compadece de nuestras debilidades y tiene sus ojos puestos en nuestros intereses. 2. Cristo ya es un rey sobre su trono en pleno ejercicio de su administración real. Como el Verbo eterno, por supuesto, ha sido mediador entre Dios y el hombre pecador desde la caída de Adán. Si no fuera así, la sentencia de la ley hubiera sido ejecutado incondicionalmente ante la primera apostasía. Desde entonces hemos estado viviendo y la historia humana se ha ido desenvolviendo bajo un sistema de paciencia que incluye el aplazamiento de la aplicación de la justicia. Esto fue, por supuesto, posible solo porque la raza humana ha asistido bajo la protección de un mediador divino y competente. Todas las funciones del oficio intercesor implican tanto una parte, Dios, como la otra, el hombre. Si fue el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13, versículo 8, tiene que haber sido un profeta antes que Moisés, un sacerdote antes que Aarón, un rey antes que David. Fue en esos sentidos que el predecesor de esto y la fuente de donde surgieron. Al igual que un sucesor, una inspección cuidadosa muestra que el Señor del Antiguo Testamento, llamado también el ángel del Señor o el enviado del Señor, es la segunda persona de la Trinidad, tal como lo declara el autor de la Epístola a los Hebreos. Comparar con Salmos 45, versículos 6 y 7, Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, Génesis capítulo 31, versículo 11, versículo 13, Génesis 48, versículo 15 al 16, y con Oseas 12, versículo 2 al 5, y Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 14, y con Hechos 7, capítulo 30 al 35. Reinó sobre todos los asuntos humanos, como lo relata la historia bíblica. Dio la ley en el Sinaí, incluyendo todo el ritual ceremonial, al igual que los 10 mandamientos. Sacó a Israel de Egipto, lo condujo a través del desierto y lo estableció en Tierra Santa, con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Deuteronomio 26, versículo 8. Libró las batallas con los filisteos. Estableció sus tipos y representantes, David y Salomón, sobre sus tronos temporarios y simbólicos, y dirigió todo el curso de la historia a la consumación del cumplimiento del tiempo en preparación a su venida en la carne. Pero por otro lado, en el sentido más estricto, tenemos que fechar la toma de posesión del cargo de su oficio como rey en el ejercicio pleno y visible desde el momento de su ascensión, desde la tierra al cielo y su lugar a la diestra del Padre. No podía realmente comenzar a ejercer su oficio real como Dios hombre antes de haberse convertido tanto en Dios como en hombre en una persona a través de la encarnación. Su función como sacerdote precede en un sentido su función como rey, al igual que los actos que le correspondían. Su expiación es el fundamento de su derecho real sobre su pueblo y su administración real al abogar a su favor. Cuando fue anunciado, Juan el Bautista declaró: "El reino de los cielos se ha acercado". Mateo capítulo 3, versículo 2. Fue recibido por sus discípulos y rechazado por los judíos como alguien que pretendía ser un rey.
Pilato hizo escribir el título de rey en 3 idiomas y los clavó en su cruz. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Su oficio real es básicamente una dispensación real de su gracia como Salvador, a fin de que esto pueda ser universal e infaliblemente eficaz y completo. Declara que ahora toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, y fundamenta en esto su gran comisión a la Iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, versículos 18 y 19. Y Pedro, en el gran día de Pentecostés, declaró que cuando el profeta David registró la promesa de que Dios resucitaría a Cristo para sentarlo en el trono, habló de la resurrección de Cristo. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 32, 33 y 36. 3. El reino intercesor actual del Dios hombre es universal, abarca todo el universo y a cada uno de sus sectores. No obstante, esta verdad es enseñada con tanta claridad y certidumbre en el Nuevo Testamento como lo es cualquier otro artículo de nuestra fe. En el Salmo 8, Dios declara su propósito de poner todas las cosas bajo el dominio del hombre. Pablo declara que este propósito se cumplió en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio también por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Declaró a sus discípulos como base de la comisión que les dio: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10, Pablo dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye absolutamente y exclusivamente todo el universo de todas las categorías del cielo, tierra y infierno, tal como el pasaje en Efesios incluye toda la duración, la era actual del mundo y la venidera, y esto se repite y enfatiza con un lenguaje firme en Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y en 1 Corintios 15, versículo 27, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies, o sea, absolutamente todas las cosas excepto Dios el Padre. En acorde con esto, los teólogos han hecho una distinción destinada a clasificar los diferentes aspectos y métodos de esta vasta administración de poder real, entre los reinos de poder y de gracia y de gloria que son de Cristo. Estos, por supuesto,
no son enteramente diferentes a los campos o esferas de gobierno, dado que el reino del poder incluye el reino de gracia, y el reino de gracia precede y prepara el camino para el reino de gloria. Son diferentes métodos de trabajar y diferentes sistemas especiales de administrar, incluidos todos en su reinado universal como rey. 1. El reinado provincial del Dios hombre sobre todo el universo en el cumplimiento de su obra intercesora como redentor de su pueblo. El universo en todos sus aspectos, tanto materiales como espirituales, constituye un sistema, el logro seguro de un fin. El control absoluto de cada aspecto involucra necesariamente el control y la administración coordinada de todas las partes. Por lo tanto, el reino universal de poder que pertenece a Cristo tiene que incluir, en primer lugar, su control providencial de todo el universo físico. El universo físico es la base necesaria del mundo intelectual, moral y espiritual. Lo de mayor importancia no puede ser gobernado adecuadamente a menos que lo de menor importancia sea controlado. Las leyes de la materia y el orden del mundo material siguen siendo igual que antes, y no ocurre ningún cambio que pueda ser descubierto por la ciencia. Sin embargo, el hecho glorioso es que el Dios hombre, como rey intermediario durante la era actual, ha puesto todo el mecanismo del universo natural bajo su mando, como medio para asegurar el establecimiento de su reino de intercesión. Conduce a las huestes celestiales hacia ese resultado supremo. Las grandes corrientes de todas las potencias del mundo son guiadas a ese fin. Las dulces influencias de las Pléyades obedecen a su voz, y las ligaduras del Orión están en sus manos. No es el Dios absoluto, sino nuestro hermano redentor, el hombre que también es Dios, que dispone el curso de las estrellas. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Salmo 147, versículos 8 y 9. El que cuenta los cabellos de nuestras cabezas. Mateo capítulo 10, versículo 30. Y no dejará que plaga alguna entre nuestra morada. Salmo 91, 10. 2. El reino intercesor de poder pertenece a Cristo, incluye el gobierno moral universal de Dios sobre sus criaturas inteligentes. El gobierno moral de Dios sobre la humanidad es solo una parte de su inmensurable imperio. Los ángeles, los demonios y sean las que sean las demás criaturas inteligentes que existen en otros mundos deben formar una totalidad moral sistemática con la raza humana. El imperio moral de Dios en su totalidad tiene que ser regido por los mismos principios generales de justicia. La voluntad de Dios tiene que ser el común denominador de todo y su amor la motivación de todo. Su gloria, la meta que comparten. Cristo es, en este sentido más amplio, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha nombrado a su Hijo heredero de todas las cosas. Lo ha colocado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra y
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículo 21. Todo en el cielo y todo en la tierra que se inclinara ante el nombre de Jesús, incluye a todas las criaturas racionales, todos los hombres y todos los ángeles se reunirán en el día del juicio final. En cambio, a los demonios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas capítulo 1, versículo 6. Él ejerce este gobierno moral universal providencialmente de varias maneras, según las diversas características y condiciones de sus súbditos, pero siempre basado en los mismos principios de justicia. Emplea a los ángeles como espíritus que velan a su pueblo en la actualidad, y los empleará como ángeles para ejecutar la separación entre los justos y los condenados en el juicio del gran día. Restringe y controla las acciones del diablo y sus ángeles, los espíritus del poder del aire. Controla todos los eventos para bien de su pueblo. En especial, dirige los eventos a fin de lograr la disciplina y educación completa de ellos y la consecuente preparación para disfrutar de su gloria. El final es la redención completa de su pueblo. Pero a fin de hacerlo, todos los miembros de la familia humana, en todas las generaciones y de las diversas familias y nacionalidades, tienen que estar sujetos al mismo gobierno. Durante la época presente, no es Dios absoluto, sino nuestro hermano redentor, el Dios hombre, quien es el Señor, el que gobierna a las naciones, habla con autoridad a cada conciencia, tiene el derecho supremo de controlar las obras de cada persona para lograr sus fines, ordena cada acontecedor político y social, y toda la evolución de la civilización y actividad humana relacionada con ella, para cumplir sus planes. Al final, cada tribu, pueblo, nación y lengua compadecerá ante su trono para ser juzgado por él y determinar su destino según su sentencia. Dos. El reino de gracia que pertenece a Cristo. El reino espiritual, que está al cuidado de Cristo, por lo cual asume el gobierno del universo, respeta primero a su propio pueblo espiritual individualmente y segundo a su pueblo organizado colectivamente como la iglesia visible. 1. Cristo reina sobre los suyos individualmente, tanto externa como internamente. Externamente somete a los enemigos de él y de ellos, restringiendo a Satanás, sus ángeles y hombres impíos, los fortalece en momentos de debilidad, los defiende ante los peligros, dirige y colabora con ellos en su accionar y les da la victoria definitiva en todas sus pruebas, y causa siempre perseveren hasta el final para poder recibir la corona de la vida. Además, bajo la inspiración de su espíritu, une unos a otros de su pueblo espiritual con lazos de amor y estimula y guía las grandes manifestaciones de amor y todas las variadas maneras que se manifiestan la comunión de los santos. Internamente, el Dios hombre reina supremo en el corazón de cada creyente. Es imposible confiar en Cristo como nuestro sacrificio y sacerdote sin confiar a la vez en Él como nuestro profeta.
sometiendo totalmente nuestro entendimiento a sus enseñanzas y aceptándolo como nuestro Rey, sometiendo implícitamente nuestro corazón y voluntad y vida a su control soberano. A Pablo le encantaba llamarse el doulos, siervo, adquirido de Jesucristo. Los creyentes lo llamamos espontáneamente Señor Jesús. Su voluntad es nuestra. Su voluntad es nuestra ley. Trabajar en su obra, combatir en sus combates, triunfar en sus victorias, es el todo de nuestra vida y nuestro gozo. 2. El reino de gracia pertenece a Cristo. También incluye a su iglesia visible. Aunque la verdadera iglesia está constituida sencillamente por aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, y aunque no es esencial contar con una organización para que exista, la voluntad de Cristo, que es su verdadera iglesia, por importantes razones prácticas, se organiza espontáneamente, asumiendo distintas formas. Sus formas son muy diversas, según sus diferencias determinadas por la providencia, y son muy diferentes en cuanto a su excelencia. No obstante, son todas, tanto las mejores como las peores, formas de la iglesia verdadera. Y solo Cristo es la cabeza legítima de esta iglesia visible en cualquier forma que asuma. No ha nombrado ningún vicegerente. Ha prohibido que sus siervos sean llamados rabís o maestros. Mateo 23, versículo 9 al 10. Pronuncia una maldición sobre los que dominan su ascendencia, ya sean soberanos de naciones, patriarcas, universales o papas. Por medio de su palabra inspirada y su espíritu siempre presente, ha provisto lo necesario para el gobierno de su iglesia a través de los tiempos. Ha ordenado las condiciones para la membresía, las leyes, los oficiales. No estamos obligados a creer ninguna doctrina y cumplir ningún deber que no haya revelado claramente su palabra. Los discípulos de Cristo son siervos libres del Señor, dispensados de toda esclavitud humana, porque le son totalmente obedientes a Él y solo a Él. Cristo declaró que su reino no es de este mundo, o sea, no en un reino como otro reino, con sus organizaciones, leyes, métodos de administración y fines. En cambio, es un reino espiritual que abarca y penetra todos los demás, con métodos y fines tan distintos de los demás que no puede, cuando le es leal a su cabeza, interferir ni aliarse con ninguno de los otros. Su cabeza, sus miembros, leyes, oficiales, métodos, sentencias, recompensas y fines no son de este mundo, sino que son espirituales, es decir, son revelados y aplicados por el Espíritu Santo, y lleva al hombre a relacionarse con las realidades del gran mundo espiritual, revelado en las Escrituras. 3. El reino de gloria que pertenece a Cristo. En la era actual, Cristo se presenta principalmente como un capitán conquistador, reinando al frente de sus huestes, el capitán de nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 10. El conquistador de sus enemigos y los nuestros, y el que pone al mundo bajo sus pies. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Pero de allí en adelante las Escrituras revelan una consumación final. Cuando el reino de Cristo esté completo, todos sus miembros y se hayan desarrollado,
hasta ser un estado perfecto, cuando todos los redimidos se hayan reunido, hayan pasado las crisis del día del juicio, los cuerpos glorificados de los santos se han vuelto a encontrarse con sus espíritus perfectos, entonces el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. Apocalipsis capítulo 22 versículos 3 al 4. Tomado de Teología Evangélica por Archibald Alexander Hodge, 1823-1886. Teólogo presbiteriano estadounidense, nacido en Princeton, Marshall, Nueva Jersey.